Cuando el Perú gana, igual pierde. Y si no, vean esta surrealista y delirante historia, cuyos personajes son una empresa petrolera noruega, el Estado peruano y un ministro con mucha energía. Interoil Perú. La sinopsis podría ser esta. Interoil, una petrolera noruega, denuncia al Estado peruano ante instancias internacionales por un supuesto incumplimiento de contrato. Finalmente, el Estado gana la contienda legal en una corte de París, pero contra toda lógica le renueva el contrato a los noruegos por un año más. Es decir, el Perú gana, pero se comporta como perdedor perdido en su propia perdición. Además, el nuevo contrato ha sido firmado a precio de saldo. El Estado no se ha asegurado que la empresa le pagará la indemnización que corresponde por haber perdido el arbitraje, ni se ha tenido en cuenta que Interoil, a día de hoy, está siendo investigada por presuntas malas prácticas ambientales. Los noruegos han sido los perdedores fuera del Perú y los grandes ganadores puertas adentro, en una operación donde están en juego miles de millones de dólares, dólares que salen de suelo peruano en forma de petróleo. Tendríamos un homenaje a Mario Moreno Cantinflas, porque justamente el laudo estaba dirigido a ver si existía o no la prórroga. Y entonces el Estado gana el laudo y finalmente le da lo que esta empresa quiere. ¿Cómo se llama eso? No, ahí hay tongo, definitivamente. Sí. ¿Cómo? Es un tongo. Aquí, sí. Hay algo que tiene que ser investigado. Sí. En la trama y desenlace de esta historia también se cuestiona la participación del ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien ha avalado y ha dado luz verde a esta operación. Lo que ahora se sabe es que él fue, hasta el mismo día que se ajustó el fajín, socio del estudio de abogados y consultores que representó, defendió y aconsejó a la empresa Interoil en su contienda con el Estado. Es decir, Interoil era cliente del ministro Mayorga. El señor Mayorga es socio del estudio Lab y Quijandría, que trabaja para ustedes. ¿Cómo se sienten teniéndolo de ministro? ¿Cómo se siento? Número uno, yo tengo que decir, mi punto de vista es el ministro Mayorga es un ingeniero petrolero. Y digo, tenemos un ingeniero de petróleo que entiende la industria petrolera. Nada más. Nada más. No. Pero es tener mucha suerte, justo tener una firma de abogados de abogados y de técnicos que, casualidad, ahora es ministro. Sí. Es tener mucha suerte. Es como está diciendo que tuvimos algo que ver con que quién eligió. No. Ese fue el presidente que eligió el ministro. Así es. No conozco ni al presidente, yo creo que el presidente ni conoce a nosotros. Al papel del ministro Mayorga volveremos más adelante, pero primero vayamos a los delirantes detalles de esta historia que nos afecta a todos, porque lo que se ha negociado son los recursos naturales del país. La petrolera Interoil explotaba en Talara los lotes 3 y 4, gracias a una concesión dada por 20 años en 1993. Su contrato con el Estado vencía en marzo del año pasado, pero antes de que concluyera, la empresa pidió una extensión del mismo, aduciendo que no pudo trabajar al 100% por culpa de dos fenómenos del Niño. Perú le dijo no a Interoil ante esta demanda. El contrato sí o sí terminaría en marzo del 2013 y los lotes 3 y 4 revertirían al Estado para ser sacados a licitación internacional. Pero los noruegos no se quedaron contentos y en el 2012, antes de que expirara el contrato, demandaron al Estado peruano en un arbitraje internacional, donde pidieron incluso una fuerte indemnización en caso de ganar el proceso. Comenzó el arbitraje internacional y paralelamente Interoil obtuvo de un juez de Talara una medida cautelar que les permitió trabajar hasta que se conociera el veredicto del arbitraje. Gracias a esta medida, la petrolera ha seguido operando y generando ganancias desde marzo del 2013 hasta inicios de este mes. Lo más increíble viene a continuación. Hace 2 meses, extraoficialmente, se supo que el Estado peruano había ganado el arbitraje, pero los resultados, por una cuestión formal, tenían que ser validados por la Cámara de Comercio Internacional de París. Finalmente, el 1 de abril,
Las partes fueron formalmente notificadas. El Estado peruano había ganado el arbitraje. Es decir, la empresa Interoil tenía que haber dejado de operar en Talara en marzo del año pasado. Por ley, el mismo día que se conoció el laudo, el resultado del arbitraje, la empresa tenía que haber dejado los lotes y toda su infraestructura en manos de Petroperú. Pero no pasó esto, sino algo realmente inexplicable. A los 3 días de haber ganado el arbitraje en Perú, el 4 de abril, el ganador se convierte de motu propio en perdedor. El Estado peruano, contra toda lógica, firma un nuevo contrato por 1 año con la empresa Interoil. Y al día siguiente, cual cuestión de Estado, se publica este decreto supremo oleando y sacramentando esta operación para los anales del absurdo. Firmaron el decreto el presidente, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, y el ministro de Energía, Eleodoro Mayorga. A grosso modo, el decreto justifica el nuevo contrato con Interoil diciendo que se firmó para no cerrar los pozos petroleros de un día para otro y evitar así que se afectara la producción de crudo y el cobro de regalías. Otra justificación que da este decreto es que durante los 12 meses que dura el nuevo contrato con Interoil se preparará la licitación pública internacional para buscar otro operador de los lotes 3 y 4. La cuestión es que el Estado tuvo más de 1 año para resolver el problema y saber qué hacer si ganaba el bendito arbitraje. Pero como no había un plan B o no quisieron tenerlo, optaron por premiar a quien los demandó, por premiar a Interoil. Interoil produce en Talara unos 2.000 barriles de petróleo al día. La producción nacional ronda los 60.000 y el consumo diario es de 200.000 barriles de crudo. Es decir, Interoil es una empresa pequeña, muy pequeña, pero con muchas ganancias y con mucha suerte. Que Perupetro no haya hecho bien su trabajo les ha beneficiado. No es por mí decir que Perupetro no ha hecho su trabajo. Yo no tengo, Si no Perupetro- tengo idea cómo es. Yo, en mi opinión, yo creo que podía hacerlo más rápido. Sí, claro que podía hacer cosas más rápido, pero al mismo tiempo tuvo la situación de hacemos, no hacemos, porque durante el tiempo que estuvimos hablando de esa situación tuvo una vez y estuvo público. Así es. Estuvo público, va a tener licitación por todos los lotes, no va a dar extensión o prórroga. Cambió y vamos a dar prórroga y después cambió, vamos a dar extensión de nuevo. Entonces fue una decisión que yo no tomo la decisión final a tiempo. Justamente porque no se sabe por dónde va. No tuvo, posiblemente que no tuvo una estrategia o algo así, pero el punto es que no hizo su trabajo. Pero esa falta de estrategia le ha beneficiado a Interoil con un contrato nuevo por un año. No. ¿Cómo que no? No. ¿Por un año? Dame 10 años, ese es un beneficio. Pero ustedes han ido a un arbitraje. Hombre, en cualquier parte del mundo uno estaría muy contento que pierda un arbitraje y encima le renuevan por un año más. No estoy contento para nada de eso. Interoil no es responsable de lo sucedido. Ha pensado como empresa. Lo que está en cuestión es cómo ha pensado y ha actuado el gobierno. Otro tema escabroso es las condiciones en las que se ha firmado el mentado contrato. Según Interoil, son las mismas de hace 20 años. Este nuevo contrato por un año, Sí. ¿es en las mismas condiciones? ¿Con las mismas condiciones de regalías? Sí, mismas condiciones, la única que podía cambiar es la regalía posiblemente podía subir un poco, pero es básicamente la misma regalía, mismos impuestos, etcétera. Y con cero inversión porque solo tienen por un año, no van a invertir en un año. O sea, no, es un contrato Yeah. que favorece mucho a la empresa, porque con lo que ya ha invertido va a seguir explotando y no va a invertir más porque se van en un año. Pero vamos a invertir el dinero de operaciones. Pero bueno, eso que porque lo necesitan invertir. Sí, tiene que hacer eso. Y tenemos un compromiso de hacer lo mismo o igual o más trabajos que hicimos el año 2013. En los 90 el precio del barril de petróleo era de $20, ahora está a 105. Además, en cualquier contrato se exige una inversión mínima, porque cuando los lotes revierten al Estado, también retorna la infraestructura implementada por el concesionario.
Lo que va a retornar de los lotes 3 y 4 después de un año serán pozos cada vez más secos y con maquinaria de la época de los Picapiedra. Así lo ve el que fue el primer ministro de Energía y Minas de este gobierno, Carlos Herrera Descalzi. Ese contrato es explotar recursos que son de la nación, que están en el subsuelo, entonces uno no puede permitir que sigan explotando los recursos graciosamente como lo están haciendo, entonces no se puede dar con toda libertad un año más de seguir explotando los recursos. Allí hay algo que no es muy transparente. Otro disparate más en esta historia es que Interoil siguió operando gracias a una medida cautelar desde marzo del año pasado hasta este abril, cuando se conoció oficialmente el resultado del arbitraje que les fue negativo. Durante todo este tiempo, la petrolera pagó regalías e impuesto a la renta, pero obtuvo ganancias que, según el arbitraje, no le correspondían porque tenía que haber dejado de operar en marzo del año pasado. Por norma, toda medida cautelar tiene su contracautela. El pago de esta contracautela y de una posible indemnización, que podría llegar a superar los 20 millones de dólares, tampoco se ha discutido antes de firmar el nuevo contrato. Cuando uno trabaja con una medida cautelar y al final pierde, tiene que pagar las consecuencias al final. Ese es el punto, y no hemos hablado con Perupetro de esa situación. ¿Y no se ha contemplado en el nuevo contrato ese punto? No, no. Justamente allí está, creo, uno de los aspectos centrales de este problema, ¿no? Es decir, la negligencia o la acción punible de parte de algunos funcionarios del Estado que no han sabido defender cabalmente los intereses de los peruanos. Como colofón y fin de fiesta está el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Él avaló este contrato con Interoil, pero resulta que hasta el 24 de febrero de este año, día en que asumió como ministro, fue socio de la firma Lau y Quijandría, que asesoró, representó y defendió los intereses de Interoil frente al Estado. Un dato de su currículum que sabían perfectamente sus mentores, el ministro de Economía y la primera dama Nadine Heredia, y claro, también el presidente, que fue finalmente quien le tomó juramento. Quisimos hablar con el ministro, pero no nos concedió una entrevista. Sea como fuere, estos correos electrónicos que datan de mayo del año pasado, se confirma la cita que tuvo Eleodoro Mayorga y su socio Anthony Lau con el presidente de Perupetro, Luis Ortigas, para tratar temas relacionados a Interoil. Es decir, Interoil era el cliente del ministro hasta que fue ministro. ¿Usted no cree que ha habido ahí conflicto de intereses? No, bajo ninguna circunstancia, no. Porque no hablamos con él, no tuvimos ni una reunión con él. Todas nuestras reuniones estaban con otra gente. Y el ministro no, la verdad, el ministro no tuvo nada que ver con nuestras negociaciones. Nuestras negociaciones estaban hechas con varias fuentes, conmigo y con Perupetro. Nadie más. Pero Perupetro responde al ministerio, pues. O sea, sí, claro que responde al ministerio. El ministro sabía lo que estaba pasando. Cuando Merino supo que estuvo pasando. Merino, porque tuvimos el contrato. Básicamente el contrato estuvo negociado cuando tuvo el cambio. Tuvimos 99% negociado. La firma Lau y Quijandría tiene entre sus clientes a multitud de empresas relacionadas con la minería y los hidrocarburos, el consorcio Camisea, Interoil o la minera Yanacocha, entre otros muchos. Y el ministro Eleodoro Mayorga fue socio de esta firma hasta el mismo día que se puso la bandera en la cintura. La sospecha de conflicto de intereses está en el aire con justa razón. Francamente resulta deplorable, ¿no? Constatar que un ministro puede llegar a un puesto y justo en el momento en el que se debería de haber determinado mediante un arbitraje que una empresa particular pague una determinada cantidad de dinero al Estado peruano, desde el otro lado de la ventanilla el Estado peruano la contrate. Y entonces a mí me parece que es un poco de falta de escrúpulos, ¿no? El contrato se ha prolongado y queda la duda de si esto sería por la influencia actual del ministro Mayorga, lo cual es un conflicto de intereses. Y es lamentable porque no es el primer tema en este gabinete. O se reprivatiza Petroperú y se entregan nuestros recursos naturales, o se hace una acción de política nacional básica, elemental, que es integrar verticalmente Petroperú y potenciar estos recursos. Creo que en eso el presidente está entre una afirmación mínima de la nación o una traición excepcional contra el Perú.
Así negocia este gobierno los recursos naturales del país, como las petroleras. Interoil es solo un pequeño ejemplo de la errática y cuestionada política de hidrocarburos del gobierno Humala. Un gobierno con 3 cabezas: Humala, Heredia y Castillo. La pregunta es si 3 cabezas piensan mejor que una. Pero bueno, vamos a leer en este momento una carta que nos ha hecho llegar el ministro Mayorga esta tarde, a pesar de que Anuska le pidió la entrevista y que lo ideal hubiera sido que él dijera frente a cámaras y mirando a los ojos al televidente y a la reportera también lo que quiere que leamos ahora. Cumplimos con leerlo porque lo importante es que nuestro televidente esté informado de todo, lo cual incluye lo que dice el ministro. Le invitamos al set también. Sí, también, pero no quiso. Señores de Cuarto Poder, la acusación de conflicto de interés que se me hace no tiene ningún fundamento. La dirección de Petroperú había decidido prorrogar con una licencia temporal de 1 año el contrato de Interoil en lotes 3 y 4 antes de que me hiciera cargo del Ministerio de Energía y Minas. Las razones específicas de esto, dice, están en un comunicado de Perú Petro del 7 de abril, que ha sido publicado, y otro del 14 de abril. Ese contenido está dentro del reportaje y son razones bastante cuestionables. Pero continuamos con lo que dice el ministro. Aprovecho para informarles que no solo Interoil, sino la gran mayoría de empresas públicas y privadas del sector de energía en nuestro país son clientes de esa consultora. Sin embargo, al aceptar el cargo de ministro y decidir volver a servir al Estado, dejó todo compromiso con el sector privado. Pueden estar seguros que me he conducido durante mis 50 años de vida profesional y no incurriré en ningún delito de ética ni de falta de honradez. Cumplimos con leerlo, estas son las palabras del ministro Mayorga.